contenido o opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de cosas, un calabozo de aire. En la plenitud de la luna, media luna, el sol se acuesta abajo, cabizbajo. Entonces surge, resurge, la noche boca arriba, bien arriba, para descubrir el lado oculto de los días, nuestros días. Caminemos junto a Pablo Salgado por el filo de la noche. La noche boca arriba. Hola amigos y amigas. Aunque en realidad no nos sorprende, sí nos indigna que los temas de cultura hayan estado casi ausentes en la campaña electoral. Ninguna de las dos candidaturas se interesó por presentar al país sus propuestas de gobierno para la cultura, y menos para los patrimonios. Absolutamente ausentes en las narrativas de las dos candidaturas, Luisa González y Daniel Noboa, pues es un tema que no forma parte de las agendas urgentes, ni atraen votos y tampoco interesa a los grandes medios de comunicación. En los discursos de campaña no se abordaron los temas de cultura. Tampoco la cultura apareció en las cuñas, en los spots publicitarios, en los afiches y ni siquiera en los flyers. Concluyó la campaña electoral de segunda vuelta y podemos decir con vergüenza ajena, una vez más, la cultura casi totalmente ausente en la campaña electoral. Bienvenidos y bienvenidas. Queridos amigos y amigas, hoy vamos a intentar realizar un análisis de lo que fue la campaña electoral en estas elecciones anticipadas, sobre todo desde una mirada de la cultura y los patrimonios. Antes de presentar a nuestros invitados, queremos precisar que La Noche Boca Arriba invitó a los dos candidatos para que vengan a nuestro programa y nos presenten sus propuestas de gobierno para la cultura. No recibimos ninguna respuesta por parte del candidato Daniel Noboa y sí nos contestó el equipo de la candidata Luisa González, quienes muy amablemente nos dirigieron a la encargada de la agenda de prensa de Luisa González. La encargada era Natalie Zurita, quien ni siquiera se molestó en contestarnos. Insistimos, invitando al candidato a la vicepresidencia Andrés Arauz, pero tampoco tuvimos una respuesta positiva. Dicho esto, doy la bienvenida a Paola de la Vega, quien es docente universitaria, gestora cultural y quien desde hace varios años realiza un seguimiento de lo que es la gestión cultural en nuestro país. Paola, qué gusto tenerte en el programa. Bienvenida. Hola Pablo, gracias por la invitación y por este espacio de diálogo. Invitamos también a Quinto Lucas, escritor, colega, periodista, quien está un poco... no, acaba de llegar, precisamente. Qué bueno. A veces la ciudad de Quito se vuelve absolutamente conflictiva en términos de movilidad. Quinto, llegas justo a tiempo. Gracias, bienvenido. Bueno, mil disculpas por la tardanza. Un saludo para ustedes y un saludo para todos los amigos y amigas que están escuchando la radio. Sí, un poco también hay fútbol. Entonces, entre la lluvia y el fútbol se tranca un poco. Pero bueno, las disculpas del caso. Aquí estamos. Esperemos que se incorpore también pronto Fernando Cerón, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Acaba también de llegar y se va a incorporar de modo inmediato. Fernando, bienvenido. Muy buenas noches, disculpen el retraso, estando aquí mismo y eso estoy aquí de demora hasta llegar. Mil disculpas. Bueno, decíamos que ha habido casi una ausencia de los temas de cultura y de patrimonio en la campaña electoral de estas elecciones anticipadas. Una primera apreciación, Paola, por favor.
Bueno, sí, en realidad te puedo decir así rápidamente como primera apreciación que, bueno, he seguido de cerca las entrevistas a los candidatos, al candidato y la candidata, y efectivamente creo que Luisa González ha mencionado en cuestiones puntuales mucho más a la cultura, ¿no? Ayer tuvo una entrevista con Alondra Santiago en su canal de YouTube, y lo primero que abordó fue la cultura, ¿no? Y creo que ahí yo te diría que están presentes algunos temas que ha repetido constantemente, ¿no? Uno, devolver el presupuesto al Festival de Loja. Dos, el otro tema es la revitalización del espacio público a través de la cultura. Eso es algo que también ha estado repitiendo. La creación de un clúster cultural en Loja, ¿no? Con 5 millones de dólares que se le darían a la Universidad de las Artes para hacer ese proyecto en Loja. De eso también habló ayer. Y de un modo un poco más desarticulado y menos presente, hablado de la seguridad social para artistas y gestores culturales, ¿no? Digamos que hay unos planes más concretos, quizás centrados en los que se llamaron hitos del gobierno de Correa, ¿no es cierto? El Festival de Loja y una de las universidades emblemáticas. Por parte de Daniel Noboa, la verdad digo que he sentido más bien un silencio. Un poco aquí tengo el plan que tiene exactamente, se llama Cultura e Innovación, ¿no? Y veo que tiene 6 puntos que son bastante difusos, ¿no? Creo que sinceramente ahí revela un desconocimiento de los problemas estructurales que atraviesa el sector cultural en el país, ¿no? Eso te puedo decir como un primer vistazo. Podemos analizar un poquito más adelante esa propuesta en esos 6 puntos que son bien desarticulados y más bien confusos, y también la propuesta que está en el plan de gobierno presentado al Consejo Nacional Electoral por parte de la Revolución Ciudadana. Tu apreciación de lo que ha sido esta primera quinto de la campaña electoral y la cultura. Muy parecida a lo que decía Paola. Yo veo a Luisa González tratando algunos puntos, intentando tratar algunos puntos sobre cultura muy concretos. Como decía, el tema del Festival de Loja, que además fue un hito de la Revolución Ciudadana, el tema de apoyarse en la Universidad de las Artes, que también es otro hito, porque es una, ¿no? Y después, en primera vuelta, sí hubo una reivindicación de ese plan, de distintos puntos, de trabajar con los gestores culturales, de preocuparse, por lo menos mencionado especialmente, del tema de las jubilaciones, las pensiones, la posibilidad de que los trabajadores de la cultura tengan la posibilidad de sobrevivir en este mundo. Eso fue tocado, pero yo no lo veo todavía como una propuesta global de cultura, ¿no? Que creo que hay mucha gente alrededor de Luisa González que sí tiene claro, que sí está vinculada a la cultura, cosa que no veo en Daniel Noboa, porque ahí sí no veo gente vinculada a la cultura. En cambio, con Luisa González veo bastante gente de distintos sectores vinculados a la cultura, y creo que puede salir una propuesta importante, pero en la campaña no se ha visto. Ok, de acuerdo. Fernando, también, ¿cuál ha sido esta prestación en relación al Festival de Loja? Hay que decir que al inicio o al final de la gestión del presidente Correa se dejó al festival con un presupuesto de 3 millones de dólares, y hoy el presupuesto para este año, para el festival del próximo mes, son de apenas $300,000. Bueno, creo que en general hemos estado en los últimos años, y para mí creo que también es un elemento que debemos poner en la discusión. La reducción de los presupuestos destinados al ámbito de cultura en realidad empiezan no con el cierre del gobierno de la Revolución Ciudadana, sino en realidad unos 2 años antes. Si podemos revisar un poco los picos de los presupuestos que se asignan a lo que entenderíamos hoy como el Sistema Nacional de Cultura, tenemos un momento bastante fuerte entre 2012 y 2013. Y a partir del 2013 para acá, del 2014 para acá, lo que empezamos a ver son reducciones del presupuesto del Estado, algo que además
coincide efectivamente con un tema del retroceso de la economía, de la economía del Ecuador de manera general. Evidentemente, esos recortes son mucho más fuertes en los últimos años. Durante el actual gobierno hemos tenido recortes mucho más fuertes, porque incluso si uno hace una evaluación, uno ve que por lo menos en el gobierno de Moreno algo se quiso hacer respecto a la política cultural, con muchísimos tropiezos y con cosas que pueden ser criticables, pero por ejemplo el Plan Nacional del Libro y la Lectura nace ahí, por ejemplo, no tiene un momento clave ahí, que digamos es una apuesta que sale este proyecto Arte para Todos, que altamente criticado, pero que tuvo algún tipo de consonancia. Luego vemos estos últimos años, no hay ningún tipo de apuesta por la cultura realmente. Si no hay un proyecto icónico, por lo menos que digas que el gobierno haya querido agarrar, se quiso decir voy a hacer teatro en el barrio, y teatro en el barrio no es nada. Es un fondo concursable más que, y por cierto, en este instante tiene un presupuesto de $11 millones de un proyecto de inversión que fue que le dio la Secretaría de Planificación a Teatro en el Barrio para ser ejecutado. Debió haber arrancado hace algunos meses atrás y no han podido arrancar por problemas contractuales. Y dudo mucho que logren arrancar ya a esa altura, ¿no? Pese a que el recurso está ahí. Y además creo que ese es un tema importante que hay que pensar. Ese recurso que ya ha sido asignado por la Secretaría de Planificación, ¿qué rol y qué funcionalidad se le va a dar con el nuevo gobierno? Porque el recurso ya está asignado como un proyecto plurianual pensado para 3 años más. Sigue siendo un gran ausente del debate, del debate la cultura. Se ha dicho muy poco, pero que Paola ha señalado, tú mismo, Pablo, construiste un artículo bastante interesante que circuló hace 1 o 2 semanas atrás respecto a lo que en campaña podemos ver. Y yo mejor me pregunto ahí algunos elementos que creo que hay que pensarlos también. Es decir, ¿qué relación con la producción y con el trabajo cultural han tenido los candidatos que tenemos ahora a la presidencia? Y creo que también hay que pensar públicas, tanto las pequeñas privadas con las públicas, todo ese tipo de cosas las puede suscitar y las va a suscitar, creo, el ministerio, que eso no está en el plan. Pero ya hacer gestión cultural como gestión misma, como ente ejecutor, como ente ejecutor, creo que eso está claro que no lo va a hacer, porque además la ley está clara que no es ejecutor, ¿no? Creo que eso sí está claro. Yo mejor veo unas ausencias en el plan de Noboa que creo que hay que preguntarse. Es decir, si vas a administrar el Estado, tienes que entender cómo funciona el Estado. No es lo mismo administrar una empresa que administrar el Estado, porque tiene otros conjuntos de características y otras complejidades. Y cuando uno revisa la apuesta, incluso la misma candidatura de Noboa esta misma semana subió el resumen de sus propuestas para la cultura, de sus 6 puntos planteados para la cultura, uno primero encuentra algo, es que no entienden la estructura institucional de la cultura en el Ecuador, es decir, no entienden que existe un Sistema Nacional de Cultura, que existe un instituto de fomento, que existe un instituto de cine, que que existe una ley. Y que existe una ley, además, que es además la ley que establece cómo funciona este sistema. Y creo que eso es evidente por lo menos en el plan de trabajo de Noboa, eso es bastante evidente, ¿no? Sí. Y ahí te genera una preocupación, como cómo vas a administrar lo público si no entiendes cómo funciona. ¿Cómo vas, por último, quieres cambiar lo público? Todo bien, es decir, trabajemos en reestructurar cómo funciona el Estado, pero si no entiendes cómo funciona ahora, vas a sufrir exactamente lo mismo que ha sufrido el actual gobierno. Que no entienden qué es lo público, es decir, que querían achicar, pero no siquiera sabían cómo hacerlo. Es decir, no tenía, lo que ellos quisieron plantear, no entendían cómo eso se podría materializar en todos los ámbitos, no solamente en cultura. Y cuando vemos la propuesta de Noboa en cultura en particular, uno evidencia que ellos no entienden qué pasa acá. Por otro lado, creo que en el ámbito de la candidatura de la Revolución Ciudadana hay estas apuestas porque hay un entendimiento de lo público. Hay una experticia además del manejo de lo público que te permite decir esto es lo que por aquí podemos caminar porque de alguna forma ya caminamos por acá. El tema de la descentralización de la Casa de la Cultura en la propuesta de Luisa creo que genera muchas dudas, en particular porque no está claro a qué se refiere, y creo que nosotros como Casa de la Cultura en particular sí nos generamos esa pregunta, es decir, ¿a qué se refiere? La Ley Orgánica de Cultura te establece que el Ministerio de Cultura tiene que establecer los mecanismos para el funcionamiento o la distribución de los recursos de la Casa. Cuando Arauz, actual candidato a la vicepresidencia, estuvo encargado del Ministerio de Cultura, él emitió el reglamento a la ley. Sí.
De la reglamento- fórmula y la sí. famosa fórmula. Sí, sí, sí. Fórmulas que fueron derogadas que no están en vigencia, que nunca se han aplicado, porque en realidad tienen unos problemas. Es decir, y eso también hay que hacer una evaluación. Es decir, esta fórmula de distribución de los recursos de la Casa de Cultura no es aplicable. Sí. No es aplicable porque te topas con que tendrías núcleos provinciales que tendrían $6,000 de presupuesto. Y eso no es funcional. Es decir, efectivamente, por eso es que no se ha aplicado. No se ha aplicado porque no hay cómo que eso se lleve adelante. Hay que reformular ese planteamiento, y es importante que ese reglamento se vuelva a ver, porque si hay un problema de inequidad. Es decir, en estos últimos 15 días yo trabajé mucho en hacer evaluación de la estructura del presupuesto de la Casa de Cultura, cruzándole con algunas variables. Por ejemplo, cantidad de población versus presupuesto, cantidad de kilómetros cuadrados versus presupuesto, cantidad de metros de construcción versus presupuesto. Para entender un poco qué estaba pasando, qué sucedía con la casa. Y te topas con datos que claro, es decir, resulta ser que las provincias que más presupuesto tienen para actividad cultural por habitante en la Casa de la Cultura tienes a Sucumbíos y a Loja. Y luego le tienes el que menos tiene Guayas. Y cuando luego piensas la cantidad de territorio sobre el que hay que trabajar, Galápagos tiene muchísimo más presupuesto, pero hay muchas condiciones ahí que pensar. Es decir, pensar una fórmula así en abstracto para decir así se distribuyen los recursos es una cosa muy compleja, y que lamentablemente Arauz, cuando hizo la fórmula, no le salió bien la fórmula. Así es, resultó inaplicable y por eso no se aplicó. Esa es una tarea pendiente, ¿no es cierto?, que habrá que desarrollarlo. Ahora, las instituciones culturales entiendo que sí intentaron acercamientos también con los candidatos, porque también a mí me preocupaba que mientras los candidatos se reúnen con la Cámara de Comercio, se reúnen con la Cámara de Industriales, se reúnen con los camaroneros, se reúnen con los choferes, se reúnen con los maestros, lo cual está muy bien, pero no se reúnen con los artistas y los gestores culturales. ¿Intentaron ustedes un acercamiento, lograr que se junten y escuchen las propuestas de los actores culturales? Bastante, en realidad. Nos juntamos con la Universidad de las Artes y de manera conjunta la Casa de la Cultura y la Universidad de las Artes invitamos a los candidatos en la primera vuelta, de manera particular, a discutir el tema de cultura, ¿no? Incluso grabamos algunos programas, porque lo íbamos a transmitir, tuvimos invitados tales que se construyeron, logramos grabar algunos programas, pero no logramos completar los programas porque el día que íbamos a grabar casi la mayoría de programas fue el día siguiente de la muerte de Villavicencio. Es más, a Villavicencio teníamos que grabarlo en la mañana del miércoles y la noche del martes nos canceló por temas de seguridad, y el miércoles en la tarde lo asesinaron, ¿no? Algo que es importante de ese ejercicio que hicimos fue que habíamos logrado conseguir un diálogo con la candidata Luisa González, se planteó ese diálogo. Con el candidato Novoa fue el único candidato cuyo equipo de entrada nos dijo: no nos interesa, no, muchas gracias, no queremos hablar de temas de cultura, y nunca nos dejaron ni siquiera la posibilidad de decirnos vuelvan a llamar. Nos bloquearon completamente el diálogo. Eso, digamos, como un ejercicio de haber tratado de convocarles. En esta segunda vuelta hicimos el mismo ejercicio. Luisa González nos contestó con una carta dirigida al rector de la UARTES y a mí, en la cual nos decía: nos encantaría hablar, pero no tenemos tiempo. Arauz puede hablar cuando ustedes deseen, pero yo no puedo sacar tiempo en mi agenda. De nuevo, nunca tuvimos una contestación. Al final, nosotros como Casa de la Cultura decidimos no hacer el diálogo con Arauz. La Universidad de las Artes sí lo hizo, publicó hace unos 2-3 días atrás una entrevista que hicieron con Arauz. Sí. Y si te iba a decir que en colectivos, gremios, que no hay, ¿no? Que eso es también lo preocupante, pues. O sea, en realidad a quienes he visto intensivamente en las redes y en los espacios, en los canales YouTube de entrevista, es a SAICE, ¿no? Ellos sí que han hecho una campaña dura para intentar posicionar sus demandas, ¿no? Sí. Sobre todo con lo que tiene que ver con derechos de autor, ¿no? El 50-50, que es esta de los GATS, esta normativa que finalmente no se aplica de las contrataciones de artistas nacionales, sí, efectivamente, e intenta, claro, ahí ha estado Juan Fernando Velasco, ¿no? Sí. Lo cual no ha sido muy bueno, porque también, claro, la gente en redes sociales le cae durísimo, porque dice, bueno, ya pasaste por ahí y tú qué hiciste, ¿no? Entonces la gente también cuestiona, pero sí han estado figuras como muy mediáticas, como Velasco, los Tercer Mundo, el Fausto Miño, ¿no? Entonces, y han jalado el debate cultural para ya sea la industria musical y temas de derechos, pero no ha habido ninguna otra participación
de ningún gremio, y eso se ve también la pasividad y se ve un poco la desorganización y la debilidad que te puedo decir que percibo actualmente en todos los niveles, ¿no? Creo que hay un cansancio y yo misma asumo ese cansancio porque también he estado mucho tiempo en eso y es como ha sido un momento, creo, de mucho shock. Tal vez tiene que ver con que anímicamente es un momento complicado a nivel nacional, pero también ha sido un momento de supervivencia, ha sido un momento post-pandemia de intentar recuperarlo o mantener o sostener, creo yo, que hemos puesto la energía, te puedo decir, Pablo, y eso también a nivel personal, en sostener lo poco que queda. Y las energías están ahí, ¿no? Porque sientes que lo otro ahorita, pelearse con Lazo, con el Ministerio de Cultura, es como que pereza, ¿no es cierto? Ya no le veo sentido, ¿no? O sea, y eso te digo una opinión muy personal. Solo una cuestión, bueno, algo los cineastas también. Sí, es verdad. Sí, tienes razón. Sí, tienes razón. Porque son más organizados. Ahora, la verdad es que no hay un gran movimiento cultural del Ecuador. O sea, hay un problema en el Estado y hay un problema en las instituciones públicas, pero no hay un gran movimiento cultural que empuje a que las cosas cambien. Esa es la verdad. Y cuando yo hablo de movimiento cultural, hablo en general de las distintas áreas de la cultura, de las culturas además. Pero además de que no hay eso, estamos viviendo una lucha ideológica en el mundo. Estamos viviendo una lucha ideológica muy clara, que se ve en todos lados. Se ve en España, por ejemplo, la pelea que hay entre los actores culturales de la derecha y de la izquierda, las posibilidades que le dan los medios de comunicación a determinados sectores vinculados inclusive con el fascismo y a otros no le da. Eso que España es otra cosa y tiene otras, eso reducido al Ecuador, lo vemos clarito. Vemos las posibilidades y la lucha que hay, que a veces parece que son de pequeñas peleas personales, de cositas, que siempre las hay, porque en el medio cultural eso lo vivimos desde hace 30 años, 40, 50, pero también es que hay una pelea ideológica, una lucha ideológica muy dura, y como no hay un movimiento cultural consistente, esa lucha ideológica no se da como debería darse, y obviamente eso permea a los candidatos, a la política, todo, ¿no? Así es, efectivamente, porque se trata también no solamente de dos candidaturas aisladas, sino de dos modelos económicos, sociales y también de miradas culturales. Hagamos una pequeñísima pausa, ¿les parece? Un breve corte promocional, inmediatamente retornamos y continuamos nuestro diálogo sobre cultura y este cierre de la campaña electoral. Ya volvemos. La noche boca arriba. Cultura FM 100.9, la radio de las diversidades. La cultura urbana es mucho más que un estilo de vida. Es una expresión auténtica de las identidades de nuestra sociedad. ¿Cuáles son las políticas en el ámbito de la cultura que proponen los candidatos presidenciales en estas elecciones? Artistas, creadores, promotores y gestores culturales se unen en una sola voz para consultar a los candidatos presidenciales sus inquietudes con respecto a la política cultural del país. Sin cultura no hay debate. Mi nombre es Josué Martucci. Como artista y músico profesional me veo en la necesidad de alzar mi voz frente a la poca o nula preocupación que tienen actualmente las autoridades sobre el sector artístico. En muchos casos hemos sido censurados. Espacios que teníamos para compartir nuestro arte han sido restringidos, clausurados y algunos por falta de apoyo cerraron. Pero mi pregunta para el candidato es: ¿cómo se hará una correcta reactivación cultural en la que tengamos un apoyo estatal para la creación de espacios culturales que nos permitan seguir difundiendo y lucrando de nuestra obra y arte? La unión de estas voces diversas tiene como finalidad generar cambios positivos y duraderos en el ámbito cultural y artístico. Sin cultura no hay debate.
Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Cultura FM 100.9. La noche boca arriba. Amigos y amigas, continuamos nuestro programa de esta noche hablando de cultura y campaña electoral. Ustedes saben, se ha cerrado ya la campaña electoral. El próximo domingo tendremos que asistir a las urnas y esperamos votar con absoluta responsabilidad y ojalá este programa sirva para que estén mejor informados en temas de cultura y patrimonio, que como decíamos al inicio, ha habido una ausencia. También se formó una campaña porque en el debate también hubo una ausencia de temas de cultura. Es decir, el comité editorial no considera que la cultura es relevante y que interesa a la mayoría de ecuatorianos. Los propios medios de comunicación tampoco se han interesado mucho por auscultar con los candidatos temas de cultura y patrimonio. Es decir, se ha caído también en esa propuesta que tú decías de Daniel Noboa, que cree que no da votos, por tanto, ¿para qué tratar esos temas? ¿No? ¿Cómo miras, Paola, esta relación también de lo uno, del debate que es cadena nacional y se supone que un buen número de ecuatorianos lo mira, y ese interés de los medios de comunicación por la cultura? Creo que hay dos imaginarios, ¿no? O sea, primero se tiende a pensar, bueno, efectivamente la cultura no es importante y que la cultura es posterior a solucionar, digamos, otros problemas más urgentes, ¿no? Entonces, una vez que tengamos trabajo, educación, salud, luego viene la cultura y entonces dicen, no es prioritario. Y luego lo otro, y esa es una visión de izquierda y derecha, ¿no? O sea, ese es un problema que está ahí, o sea, que como que la cultura se posterga siempre, eternamente. Y luego lo segundo es, claro, en ese sentido no pensar en la transversalidad de la cultura, más aún en un momento como este que dices, necesitamos cultura para volver a generar espacios comunitarios, cultura ciudadana, ¿no es cierto? Espacios donde la violencia no se tome en la vida de la ciudadanía, de los jóvenes, de los guaguas, ¿no? Que la cultura ocupe esos espacios, ¿no es cierto? Desde el ejercicio del arte, la educación artística, o sea, todo eso sería un debate, pero fundamental en un momento crítico como este, y no está porque no se lo ve, no se entiende. No sé si ahí la culpa es nuestra por no haber posicionado suficientemente ese debate, pero a veces también te pones a pensar lo que decías, ¿qué medios quedan, Pablo, para hablar de cultura en este país? ¿Dónde están los medios, los espacios periódicos? ¿Cuáles? ¿No? Espacios independientes, revistas, ¿quién? O sea, ¿dónde se escribe, se habla de cultura? El panorama es desolador si te pones a analizarlo de un modo más integral, ¿no? Entonces es como una cosa que se conecta con la otra. Sí, fíjate, tú que vienes ahora de Uruguay, es decir, Ecuador ya no tiene revistas culturales, usted no tiene suplementos culturales, no tiene periódicos, no tiene secciones de cultura. No, pues. En los canales de televisión no hay un solo programa de cine, un solo programa de libros, un solo programa de cultura en general. En fin, es desolador en realidad. Bueno, primero me venía acordando, cuando yo era editor cultural de Eloy, tenía 2 páginas diarias de cultura. 2 páginas diarias, un día cine y televisión, un día teatro, artes escénicas en general, otro día con análisis, con crónicas. Eso fue achicándose hasta que quedó solo la farándula y después lo liquidaron directamente. Y era un error inclusive cuando creían que eso no tenía espectadores. Eloy era leído por sus editoriales y por la sección cultural. Eran los dos y era un nicho de población importante en Quito, sobre todo. Entonces, bueno, pero como el Gringo Mantilla creía que iba a poder competir con el comercio teniendo mucho menos presupuesto, bueno, allá él, ¿no? Que soñaba así. Pero bueno, esa era la realidad. En todo caso, había periódicos y el comercio tenía una sección cultural poderosa, después cuando estuvo la Milagros, bueno, había unas secciones importantes de cultura. Y suplementos de cultura importantísimos. Eso ahora no existe. Ahora que vos dices, estuve en Uruguay,
En Uruguay hay revistas, los diarios comerciales tienen secciones culturales y tienen revistas culturales los fines de semana. En España siguen teniendo secciones culturales, y hay secciones de libros, y hay secciones de cine, hay además una cultura pujante a nivel público y a nivel privado que tratan de trabajar y hablando con Pepe, que justo estuvimos ahí conversando Pepe Mujica. Largo, él decía, nosotros no hicimos todo lo que debíamos haber hecho por la cultura, pero siempre tuvimos claro que la opresión en el mundo no es solo a nivel de la economía y la política, sobre todo a nivel subjetivo, es a nivel de la cultura en general. Entonces, siempre tuvimos claro eso y por eso igual trabajamos. Y claro, vos ves el nivel de... Solo puedo hablar en el tema de literatura y el tema de libros porque es el que estoy más vinculado. Cualquier libro, no solo los de coyuntura, cualquier libro se editan 3.000, 3.500 ejemplares. En Uruguay se venden todos. En una población de 3,5 millones de habitantes. Y ahora, aquí también hay una subestimación de la gente y hay una subestimación de los sectores populares. Yo trabajé repartiendo libros y hablando con la gente en sectores populares, en muchos sectores populares, y muchos compañeros y amigos decían, dar libros a los sectores populares, no, hay que darles comida. No, yo daba libros y la gente se sentía como agradecida. Y había gente que me decía, vea, pero yo de esta señora, porque era el libro de mujeres, de Tránsito a Maguaña, yo he sentido hablar, ahora le voy a pedir a mi hija que me cuente, que me lea. Y vos veías, dabas la vuelta y veías gente que estaba, vendedores ambulantes, que de repente estaban leyendo lo que habías conversado y eso. Entonces hay una subestimación de los sectores culturales, ni hablar de los sectores económicos, pero de los sectores culturales y de la propia izquierda y progresistas, de lo que se puede llegar a hacer con la cultura trabajando con la gente directamente. Eso falta, eso en Uruguay hay, en España hay, en España uno va a las bibliotecas. Tú que regresas también de ahí, claro, tú miras, hay unas revistas impresionantes en España, de papel, no hablo de digitales. Claro, bueno, lo otro que también hay que ver es, habría que analizar, yo ahí me siento un poco más ignorante, pero sí que hay en el espacio digital, probablemente en plataformas como Instagram o el mismo TikTok, ¿no? Intentos que son otros lenguajes, ¿no es cierto?, pero que está ahí presente probablemente alguna idea, alguna reflexión sobre la cultura, alguna preocupación, algunas preguntas de los más jóvenes, ¿no? Y que quizá nos falta también analizar por esa línea. Así es. Sí. Bueno, a mí, algo que creo que sí hay que discutir algo es que aquí hay un sentido, el sentido común, finalmente, que parecería que el sentido común es que la cultura no está en la discusión pública. Pero el tema es que la cultura no esté en la discusión pública no es un sentido común, no es cualquier cosa, es que esto es parte de un aparataje ideológico. Es decir, el trato y la ausencia completa del Ministerio de Cultura estos 2 años no es una cosa casual, es decir, no es una cosa que se dijo, bueno, no tienen capacidad de ejecución, es que hay una intencionalidad atrás de eso. Es que, y lo señalaba hace un rato aquí, entonces aquí hay una disputa ideológica. Y estas disputas ideológicas efectivamente nos tienen a nosotros tratando de poner en la agenda de la discusión pública la cultura, decir, la cultura es importante, y una agenda que no le interesa hablar de cultura. ¿Por qué no te interesa estar en la cultura? No es un tema del voto o no el voto, sino que atrás de una apuesta cultural hay una apuesta que te permite generar un pensamiento crítico y un conjunto de elementos de reflexión que a ciertos estratos y a ciertos sectores del poder no les interesa que esas reflexiones y que esas discusiones estén. Es decir, ¿cómo te va a interesar que la cultura sea una discusión cuando es mejor negocio invertir en otras áreas? ¿Por qué es mejor recortar el presupuesto al sector cultura que gastarte, como se acaban de gastar hace pocas semanas atrás, $1.400 millones en comprar armas? ¿Sí? Sí, ahí el hecho de que la cultura no esté en la discusión ni siquiera es un tema de votantes, es decir, es porque hay unos intereses también de las maquinarias comunicacionales que son parte de los mismos intereses de tener cierta agenda sobre la mesa, y esa agenda es que la cultura no esté en discusión. Revisemos qué pasa con los grandes medios de comunicación y qué es lo que están posicionando como cultura, es decir, las obras de teatro las obras de teatro y danza que se van a presentar en el teatro más exclusivo de San Borondón, y esa es la agenda cultural
cultural que te muestran los medios, los medios hegemónicos. Aquí hay, efectivamente, hay una intención de que esto no entre a discusión, y me parece que no es accidental. Es decir, que Novoa no discuta tampoco es accidental. Es decir, aquí hay que entender qué elementos están atrás de esto. Y creo que si hay una discusión ideológica, y creo que la derecha y los sectores económicos más poderosos de este país tienen clara también esa discusión, y hasta dónde les interesa y qué percepción tienen respecto a la cultura, ¿no? Y creo que eso sí hay que tenerlo ahí en el marco de la discusión. Y puedo añadir un elemento quizá. Y difiero ahí un poquito con el FED, ¿no? Yo no creo que no les interese la cultura, que puede ser. Les interesa, pero hay otra manera de manejo. Otra manera de manejo, claro, y efectivamente creo que la derecha está atada a una mirada filantrópica. O sea, estoy pensando en la idea muy asistencial, por ejemplo, de teatro del barrio, que es esa mirada paternalista sobre lo cultural, porque el Teatro del Barrio podía haber generado un proceso emancipatorio de pensamiento político, de una educación crítica, pero ¿qué va? O sea, eso, y ahí, o sea, podemos hablar largamente, ¿no es cierto? Ese componente no se toca, ¿no? Han sido procesos más bien centrados como en una cierta alfabetización artística, entendiendo, ¿no? De esa intervención un poco salvadora de pobres, así lo digo, ¿no? Entre comillas, ¿no es cierto? De unos ciertos territorios donde no se mira otras posibilidades, o sea, no se está pensando críticamente con la cultura. Entonces ahí hay un problema, porque claro, el Estado, o sea, la derecha empresaria está atada a la filantropía, lo público está atado al pago de impuestos, al desarrollo de política pública, y creo que ahí hay dos perspectivas muy distintas de entender el Estado también. Lo del Teatro del Barrio me parece algo genial, porque ahora que vengo de Uruguay, en Uruguay los teatros de barrio son fundamentales. Pues, la gente va, se siente, y ahí van las mejores obras y las obras del barrio también. Claro. O sea, hay en España, bueno, el Teatro del Barrio del Lavapiés, que es otra cosa, pues es una cosa, no, pues, es algo. Es una cooperativa. Cooperativa. Claro. Pero entonces no es solo lo público, es cómo trabajas desde un ministerio con lo público y con lo privado. Lo privado, una cooperativa de actores, distintas formas de lo privado, pero involucrando a la gente, involucrando al barrio. Yo te digo ahora que justo estoy, además, como me quedaba en un barrio, iba a ver las obras y había cosas muy buenas, otras menos, lo que sé, pero que el barrio participaba y estaba vivo, estaba vinculado con la cultura. Y se siente una cuestión viva por la cultura. Sí. Eso es importantísimo. Ahora, no nos olvidemos que el modelo neoliberal tiene también una mirada respecto a la cultura, que son las industrias culturales, el mercado, etcétera. Y no nos olvidemos también que no es gratuito que el 94% de las salas de cine que tiene el país, que son casi 300, se vean solamente películas de la industria de Hollywood. Y apenas un 3% del resto de países, y el 0.6% de películas de Sudamérica, es decir, nuestras películas. Ese es un tema fundamental de soberanía cultural. Pero y claro, no es gratuito. Pero sobre eso, efectivamente, lo que señala, hay unos intereses ideológicos que van planteando esta construcción. Así, y ahí yo pongo un ejemplo, sí, que me parece bien concreto. Tenemos una disputa con el Ministerio de Cultura por la sala MAG en Manta, ¿no? Porque es de la casa, no es de la casa, el ministerio la tiene abandonada. La Casa de la Cultura la programa. La programación... ¿Pero no se estableció un convenio de transferencia del ministerio a la casa? Bueno, no sé si es que eso... Bueno, en Manabí fue bomba eso, pero la sala se cerró en diciembre y la acabamos de reabrir en agosto, y se cerró porque el ministerio no cumplió su parte del convenio. El hecho de que el ministerio no te... y luego lo piensas, ¿cuántas salas de cine público hay en el Ecuador? En el Ecuador hay 3 salas de cine públicas, ¿no? Una en Manta, una en la Universidad de las Artes y una aquí en la Casa de la Cultura, ¿no? Son las 3 salas de cine públicas que tienes en el país. Dimensionemos un poco lo que... la de Flaxo, ¿no? Públicas. Esa no, Flaxo no no sé. entre públicas. No entre... Es de universidad. Es privada. Flaxo es privada. Ciertos fondos públicos. Ya. Bueno, digamos. Que reciba fondos públicos para sostenerse es otra cosa. De acuerdo. Entonces, lo que digo sobre esto, a ver, había una disputa sobre este espacio, administrado, programarlo, no programarlo, ¿qué pasa? Esta disputa parte por un elemento que me parece que sí hay que decirlo. El Ministerio de Cultura
pretende o prefiere o cree que es mejor tener ese espacio cerrado, que es lo que nos planteó en la disputa que tuvimos durante estos meses sobre ese espacio, antes que la Casa de la Cultura lo programe. ¿Cuál es el motivo por el que tienes un ministerio que te dice, sabe que no les cuesta nada, nosotros vamos a programar, ustedes olvídense, solo dennos el espacio? No, ya, olvídense de pagarnos el guardia, el municipio de Manta nos va a pagar el guardia, olvídense de pagar la luz, nosotros nos pagar la luz. ¿Por qué hay esa discusión? Cuando estamos pensando en que lo público debe primar para poder generar espacios de articulación, para que en un momento donde la violencia se vuelve un elemento tan cotidiano en nuestra vida, poder tener espacios seguros, espacios de articulación. ¿Por qué hay un ministerio que no le parece que eso es prioridad? ¿Por qué entorpecer ese proceso? Cuando te preguntas el por qué entorpecer, creo que no puede responderse porque hay celos, ni porque hay inoperancia. Porque hay un lineamiento que te dice decir, hay que privilegiarlo. Pero ¿a qué le apuntaba el ministerio? El ministerio quería retomar la sala para tratar de privatizarla, ¿sí? Entonces, cuando piensas de estas disputas que son importantes, claro, y ahí te demuestra un poco este sentido y este enfrentamiento en la disputa de lo público con lo privado y qué es lo que se puede ir planteando, tejiendo desde ahí. Entonces, creo que sí es importante entender estas diversas visiones, porque claro, lo privado, hay una postura neoliberal que claro, te dice, vamos por las economías creativas, pero cuando miras el contexto ecuatoriano, cuando te han dicho eso y cuando nos han propuesto eso, no pasó nada, ¿sí? Yo siempre digo, el plan de gobierno de Guillermo Lasso sí hablaba de cultura. Es más, cuando uno entraba a la página web... Hablaba de economía naranja. Hablaba de economía creativa. Y cuando vos entrabas a la página web donde te presentaban su proyecto de gobierno, tú revisabas todos los banners, eran de color azul. Menos el banner que hablaba sobre economía creativa, porque era naranja. Claro, es decir, claro, a ese nivel de relevancia te dijeron, vamos a hacer algo. Y yo, en algunas entrevistas, ni bien Lasso ganó, yo decía, bueno, es decir, por lo menos tenía un plan de cultura, dice que va a hacer algo. Es decir, puede ser que no esté de acuerdo con lo que, pero dice que va a hacer algo. Bueno, no pasó nada. Terminó haciendo desde el Ministerio de la Producción todo el tema de cine, de la ley de transformación digital. Con mucha presión del sector de cine, en realidad. Así es, ¿no? Está ahí un capítulo completo en donde plantea todo el sistema de exenciones, exoneraciones y el famoso certificado del 37% para motivar a que vengan las transnacionales del cine a producir en Ecuador. Pero no fue por logro de él. Eso hay que reconocer que eso es logro del Ministerio de la Producción. Pues sí, pero hay que reconocer en conjunto con los que ahí cineastas. hubo que la COPAE tuvo una agenda política y una habilidad de movilización muy potente que llevó a que eso suceda. Y directa con el presidente Lasso. Sí. Así es. Eso es lo que nos deja también, ¿no? Es lo que nos deja ahora de herencia para el próximo gobierno. Porque acaban de estar también en la reunión de Iberseries, precisamente presentando al mundo este certificado del 37% porque se animen las transnacionales del cine venir a Ecuador, ¿no? Chuta, pero también te vas a pensar, ¿no? Chévere que exista eso, pero ¿quién quiere? O sea, en este contexto, ¿en serio? Dices, venir a grabar acá hable serio. Primero creo que hay que transformar otras cosas. Ese es un tema que ya abordaremos luego, ¿no? Porque ahora con algunos cineastas de los del DOC conversaban, decían, no, eso también es extractivismo cultural. Entonces es un tema que ya lo discutiremos y ya lo conversaremos. Claro, y habría que ver el tipo de empleo, la calidad que eso genera, ¿no? En términos de empleo, ¿no? Si no somos maquila en el cine, pero... A ver, no es lo mismo, pero cuando se habló de producción nacional en la televisión, si nosotros vemos también cómo se utiliza la producción nacional, qué sueldo tienen determinados artistas y actores y actrices y cómo se le da prioridad a determinados contenidos y a otros no en la televisión, también vemos que se pueden utilizar cosas que pueden ser, digamos, en principio positivas para darle la vuelta, ¿no? Sí, pero en definitiva lo que decíamos un poco también con los dos candidatos ahora es que de pronto con un candidato se puede consolidar ese modelo privatizador y de pronto con otro candidato a lo mejor no. Por cuestiones de tiempo, tendremos ya el próximo día domingo un candidato ganador, tendremos nuevo presidente o presidenta el próximo día domingo. ¿Qué decirle al candidato triunfador en términos de cultura y en términos de patrimonio, que es tan importante y que a veces se nos pasa también, ¿no? Que es lo que estamos también viviendo, y ese es un tema de otro programa, el manejo de los patrimonios en las grandes alcaldías, ¿no? Con las nuevas administraciones. Paula, ¿qué le dirías al nuevo presidente o presidenta? ¿Cuánto tiempo tengo? 30 segundos. Que la deuda
que la deuda es gigante, ¿no? Detesto la palabra resiliencia, no me gusta, pero creo que cultura ha seguido sosteniendo. Hay algo, no sé, pienso que hay algo que nos mueve a pesar de toda la precariedad, de todo lo que hemos conversado aquí. El sector cultural sigue produciendo. Sí. Seguimos trabajando, seguimos haciendo, seguimos imaginando generar mejores condiciones de uno u otro modo, ¿no? Las cosas siguen pasando y necesitamos mejorar, ¿no?, la dignidad de la vida de los trabajadores de la cultura. Creo que eso es fundamental. Necesitamos pensar en trabajo, ¿no? Necesitamos pensar en transversalidad de la cultura. Creo que siempre voy a insistir en eso. Hay una deuda inmensa en pensar también un Estado intercultural y plurinacional. Eso es una deuda gigante, ¿no?, sobre la que tampoco hemos hablado mucho y es parte de la agenda cultural. Y creo que esa transversalidad que está atada ahora al famoso discurso de los ODS, por ejemplo, ¿no? Tenemos que ponerla también en agenda porque es desde ahí donde se genera una cultura ciudadana y un ejercicio de derechos, ¿no?, que tenemos que empezar a construir desde abajo. La cultura tiene que volverse, así como demandamos por hospitales dignos, educación digna, también tenemos que demandar por servicios culturales dignos, y eso tiene que nacer también de la gente y no solo de nosotros. Entonces yo creo que hay un trabajo que tenemos que hacer para movilizar de a poquito, ¿no? Creo que ese es, por ahí va, y ahí tenemos que estar acompañado de una política pública que de alguna forma nos ayude a sostener eso. De acuerdo. Quinto, por favor. Bueno, yo creo que ya todo lo que hemos dicho aquí ya son casi que pedidos para la nueva presidenta o presidente. Yo creo que hay una cosa fundamental, que es que si se va a asumir un Ministerio de Cultura real, ese Ministerio de Cultura tiene que trabajar vinculado a las instituciones culturales, vinculado a los poderes locales, vinculado a la gente que hace la cultura, a las gentes que hacen las culturas. En general tiene que vincularse. Se hizo el RUAC, eso que es una cosa, yo ni estoy en el RUAC, porque me parece además es para ver si se vota aquí o allá, no. Hay que hacer, vincularse a un gran movimiento cultural que tiene que ser diverso, que tiene que ser intercultural, que tiene que ser plurinacional, ¿no? Y eso creo que el ministerio lo puede hacer. Y a veces no se necesitan grandes presupuestos, los presupuestos los necesitan quienes van a hacer gestión directa en la cultura, pero el ministerio en sí necesita presupuesto, obviamente, pero puede suscitar y hacer cosas que no se han hecho porque hay una visión ideológica distinta, lo que decía Fernando. O sea, es preferible privatizar que tratar de dar la posibilidad a las instituciones públicas que gestionen, por ejemplo, la sala del MAC. Entonces yo creo que lo primero es que ese Ministerio de Cultura, si va a seguir existiendo, que creo que va a seguir existiendo, quien sea que gane, se transforme en un verdadero Ministerio de Cultura como hay. En otros países no hay Ministerio de Cultura, pero las Secretarías de Cultura dentro del Ministerio de Educación son verdaderos ministerios que trabajan con los distintos sectores de la cultura, que suscitan la cultura. A mí me parece que, es decir, primero van a tener muy poquito tiempo para hacer algo, ¿sí? Y hay que entender esa dimensión. Es decir, ¿qué hacer en cultura desde el Ejecutivo? Hay un montón de cosas que se tienen que hacer. Pero creo que pero para mí hay dos elementos que se tienen que trabajar. El uno es muy concreto. Hemos perdido institucionalidad cultural en los últimos años. Es decir, durante estos 2 años, más de 2 años del gobierno de Guillermo Lasso, el Ministerio de Cultura no existe. Hablaba en estos últimos días igual con algunos compañeros compañeras que son todavía y que fueron directores de algunos de las instituciones desconcentradas del Ministerio de Cultura, y me decían: yo no podía gestionar nada con el ministerio, tenía que yo saltarme a la ministra para irme a hablar directamente en finanzas, a irme a trabajar directamente, porque no hacía lo que yo tenía que hacer. Es decir, así
Es decir, no hay una institucionalidad. Tenemos que recuperar la institucionalidad cultural. Tenemos que volverle a apostar por un ministerio que cumpla lo que tiene que hacer, que haga lo que la ley dice que tiene que hacer, que dicte política pública. No tenemos política pública cultural. No existe, no se ha hecho. Y el rol del ministerio es dictar la política pública. Es decir, primer elemento. Segundo elemento, lo decía Pablo hace un instante, hay que entender la cultura en su transversalidad. Sí, no podemos pensar una política integral de seguridad pública si no pensamos políticas culturales. No podemos pensar una política de educación si no pensamos políticas culturales. No podemos pensar políticas ambientales si no pensamos políticas culturales. No podemos pensar políticas de fomento de empleo y particularmente políticas de empleo joven si no pensamos en políticas culturales. Entonces, entender esa transversalidad para poder empezar a avanzar, porque en 1 año y medio mucho no se puede hacer, pero creo que si reinstitucionalizamos y empezamos la transversal de cultura, hemos avanzado muchísimo para el año y medio que tendrán de gobierno. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Brevemente, el tema de la acción de protección que se presentó el día de ayer, entiendo que fue sorteado ya. ¿Qué tiempo se tienen para tener ya una respuesta respecto a esa acción? Bueno, nosotros como Casa de la Cultura presentamos una acción de protección, no por el último recorte que nos hicieron, de $170,000. Sino por el trato histórico que se le da a la Casa de Cultura y por el incumplimiento del 380, numeral 8, que establece que el Estado debe ser garante de que las instituciones del Sistema Nacional de Cultura puedan tener las condiciones adecuadas de funcionamiento. Esta acción de protección fue presentada ya, hubo un sorteo de la acción de protección, está en el juzgado de lo civil de Quitumbe, tendríamos una primera audiencia dentro de unas 3 semanas, sea el resultado que tenga esa audiencia dentro de 3 semanas, va a ser apelada. Si nosotros ganamos, seremos apelados por la Procuraduría y por el Ministerio de Finanzas. Si nosotros no ganamos, evidentemente apelaremos a decisión y tendremos un resultado sobre esa acción hacia marzo, abril del próximo año, que son los tiempos que transcurren ahí. Sin embargo, lo de ayer fue un éxito en estos niveles. El día de ayer, 5 minutos antes de presentar la acción de protección, fui convocado por el Ministerio de Finanzas a una reunión la misma tarde de ayer. Fuimos recibidos por ministro, viceministro, subsecretarios. El día de hoy nos han restituido los presupuestos que nos cortaron hace 3 semanas atrás. Qué buena noticia. Y nos han pedido que retiremos la acción de protección. Hemos dicho no vamos a retirar la acción de protección, pero sigamos trabajando y sigamos avanzando, ¿no? Entonces, estamos en esa situación, estamos avanzando con esta acción de protección que nos parece que es importante y que creo que marca también un hito respecto a que si es que el Estado no cumple, hay que presionarlo para que cumpla, ¿no? Sin ninguna duda. ¿Y la ministra de Cultura no te ha llamado? No. Bueno, estaremos pendientes de este tema de la acción de protección. Me alegra que se haya restituido esos derechos. Efectivamente, hay que protestar, hay que exigir que se cumpla con la ley. Guagua que no llora no mama, también dicen. Esperemos que sea un proceso democrático el del domingo sin violencia, que sea pacífico, que se respeten los resultados obviamente, y que el próximo día, lunes, ya tengamos un nuevo gobierno y que ojalá pueda cambiar el rumbo para no seguir aumentando los índices de desempleo, de pobreza extrema y sobre todo de inseguridad y de violencia. Gracias, Quinto, gracias, Fernando, gracias, Paola, que bueno, tú vas a seguir en nuestro programa ya con las columnas de opinión semanales también, y esperemos que la próxima semana podamos iniciar también. Celín, muchas gracias por estar con nosotros siempre, Karina también. Amigos y amigas, muchísimas gracias por su gratísima compañía. Mañana vamos a hablar de libros, que es un tema también complicado. Va a estar con nosotros el flamante presidente de la Cámara Ecuatoriana del Libro. Gracias por su compañía, nos encontramos el día de mañana al filo de la noche. No te regalan un reloj, tú eres el regalado. En nuestro reino de cada noche ya todo ha terminado. Regresaremos con las sombras, escalaremos gatos, hidras y peñascos. Porque la luna no descansa nunca. Seguiremos despiertos con la noche boca arriba. Publicitarios y promocionales en Cultura FM.